con las pruebas respectivas de audio. Indíquenme si me escuchan a través del chat. Perfecto, gracias Javier. Perfecto. Ok, damos inicio a la segunda clase del Diplomado en Gestión de Activos y Mantenimiento de la Universidad Tecnológica Nacional en la materia Mantenimiento Central de Confiabilidad. ¿Ok? Como el sábado pasado, vamos a hacer un resumen de la primera clase, muy breve, solo aspectos claves del tema Mantenimiento Central de Confiabilidad. Como ya saben, y seguramente muchos ya han consultado mi blog, como les indiqué en la primera clase. Mi nombre es Ernesto Primera, les hablo desde el estado de Alabama, en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de, durante la primera clase, recibir algunos correos. Les indiqué que podrían escribirme al correo que aparece en la pantalla o a mi correo que es editor@ernestoprimera.com. Algunos alumnos me hicieron unas consultas, les pude responder el mismo día. Igualmente, les envié un link para que pudiesen tener acceso a una carpeta donde se coloca la información relacionada a una carpeta donde se coloca la información relacionada a la materia. En cuanto al resto de los alumnos que no me hayan escrito y no hayan tenido acceso a esta carpeta, pueden escribirme, como les mencioné, a mi correo personal, que es editor@ernestoprimera.com, correo que ven en pantalla. De esta forma podré enviarle el acceso a esta carpeta, donde pueden encontrar libros, donde pueden encontrar artículos, por supuesto libros electrónicos, las hojas en Excel con las que vamos a trabajar, pueden encontrar la presentación de la clase pasada. Básicamente el día de hoy va a ser un día un poco más práctico y menos de presentación. Quiero que sea un día interactivo, donde a medida que yo voy trabajando en las plantillas, me hagan cualquier pregunta, me pueden interrumpir con toda confianza. A medida que ustedes escriban en el chat, yo puedo acceder al mismo, ver la pregunta, compartirla y poder dar respuesta a la misma. Entonces, recuerden enviarme el correo para poder dar acceso. El contenido de la clase del día de hoy, como les mencioné, haremos un resumen de la clase anterior. Hablaremos de aplicaciones prácticas del mantenimiento central de confiabilidad y el uso de algunas herramientas de ayuda como software o plantillas de Excel. Como resumen de la clase anterior, recuerden lo más importante, el concepto de RCM, la metodología que permite identificar políticas de mantenimiento óptimo para garantizar el cumplimiento de los estándares requeridos por los procesos de producción. Otro punto importante que vimos en la clase pasada estaba relacionado a las diferencias entre el RCM y el análisis de causa raíz, según las siglas que ven en pantalla, Root Cause Failure Analysis. Por eso aparece aquí en inglés también el tema de análisis de causa raíz, y aparece el análisis de modo y efecto de fallas. Recuerdan también en la clase pasada que hablamos de las diferentes formas de cómo se les conoce, FMEA, FMECA por sus siglas en inglés o sus siglas en español. Entonces, generalmente el RCM se utiliza previo a la aplicación del análisis de modo y efecto de falla
o es uno de los elementos que componen el RCM, y es para básicamente causas conocidas, ya sean las experiencias o las potenciales. Mientras que cuando las causas son desconocidas, porque la falla sigue repitiéndose de manera imprevista y no sabemos con certeza qué lo está generando, generamos la metodología de análisis de falla, de análisis de causas raíz. Una de las principales diferencias. Recuerdan las 7 preguntas básicas del RCM. Cada una de ellas se contesta durante el proceso. La primera pregunta es: ¿cuáles son las funciones de nuestros sistemas? ¿De qué forma pueden fallar? Es decir, ¿cómo se pierden las funciones? Aquí hablamos de las fallas funcionales. ¿Qué causa que falle? Esto no es más que los modos de falla, los elementos, los ítems mantenibles que hacen que se pierdan estas funciones. ¿Qué sucede cuando falla? Son los efectos, todo lo que se experimenta producto de la falla. ¿De qué forma impacta? Son las consecuencias de esta falla, y esto va a ir relacionado al número ponderado de riesgo. Recuerden que hablamos por cada modo de falla. ¿Qué se puede hacer para prevenir las fallas? Hablamos de las actividades de manutención que se generan para prevenir esta, para reducir su impacto, para mitigar sus consecuencias. ¿Y qué sucede si no puede evitarse esta falla? Y es donde vienen, ¿se acuerdan? Las actividades reactivas, cambios de diseño, que son, o activar una investigación de análisis de causas. Recuerden que hablamos de muchas literaturas relacionadas con el tema. Algunas de ellas las coloco en la carpeta que les comparto, en el Dropbox. Esta literatura, tengo referencia desde el año 93. Recuerden que el RCM nace en los años 70, es decir, a través de la industria aeronáutica. Y uno de los RCM que más, digamos, en posicionamiento tuvo en América Latina o en Hispanoamérica fue el RCM2 del señor John Mowbray, que tuvo la iniciativa de poder traducir al español su libro, y así muchos otros autores con una amplia experiencia en el área de mantenimiento desarrollaron libros relacionados con la metodología. Sin embargo, como le dije, cada uno de ellos son una metamorfosis, una manera, una forma de aplicarla, y por eso se creó un marco normativo. Recuerden que les hablamos de la SAE, de la Sociedad de Ingeniería Automotriz, en la División Aeroespacial. Editó las normas 10.11 y 10.2. Una es una guía de aplicación y la otra es un criterio de evaluación. Y es realmente lo que recomiendo, es siempre apegarse al marco normativo, ya que las propuestas por empresas, consultoras, etcétera, vienen muy apegadas a su forma o manera de aplicarlo. También son excelentes ideas aplicarlas, ya que cada una de estas cosas de una experiencia específica en un rubro, en un área, pero para tratar de salirnos, digamos, del tema de sesgo comercial o muy individual de una empresa o un consultor, siempre es recomendable evaluar que el método que vayamos a aplicar cumple con los mínimos requeridos por estas prácticas estandarizadas. Recuerden que previo al análisis, al mantenimiento total de confiabilidad, debo aplicar un análisis de criticidad, porque el mantenimiento central de confiabilidad, uno de los puntos clave para su éxito es aplicarlo no en toda la planta o toda la instalación, sino en aquella que sea más crítica, que pueda tener una oportunidad de mejora a corto plazo, buscando éxitos tempranos. Y para eso hablamos que la criticidad no es más que la consecuencia de las fallas a través de la pérdida de producción, costos de reparación, impactos ambientales, impacto a la seguridad, a la biodiversidad, a la calidad del producto. Esto puede sumar todo lo que sea importante para el proceso productivo, multiplicado por la probabilidad de falla, que puede ser deductiva a lo que me ha ocurrido, o de las fallas que
de referencias estadísticas, como los estudios que podemos encontrar en mercados internacionales acerca de la falla de equipos. Y esto es un tema interesante, el tema de la probabilidad de falla. Lo vamos a ver en la plantilla con mayor lujo de detalle, dónde proviene la data de falla que multiplico por las consecuencias, porque me sirve tanto para el análisis de criticidad como para el análisis del modo y efecto de falla que está dentro del RCM. Recuerden que el análisis de criticidad dentro de un sistema productivo, lo cual es perfectamente separado a través de sus procesos, podemos hablar de un vehículo, por ejemplo, y podemos separar lo que es carrocería, sistema de suspensión, transmisión de potencia, el transmisión de potencia incluido motor y caja de velocidades, sistemas de controles, hablamos de todos los controles electrónicos, eléctricos del mismo, digamos 3 macrosistemas, y cada uno de ellos luego tendría yo que clasificarlos en cuanto al impacto a la seguridad, a la calidad, a la producción, al mantenimiento, por la probabilidad de falla y me daría un índice de criticidad. Y ese índice de criticidad, que es el que ven aquí en colores, sería el que me diría, oye, el punto de partida es, oye, en este ejemplo es iniciar la aplicación de RCM en el sistema de reacción, buscando éxitos tempranos y no permitir que el RCM se convierta en un paradigma o en un manual muy grande en el escritorio o la biblioteca de uno de los gerentes de mantenimiento de las instalaciones. Luego vamos al ciclo, esto es lo más importante, pues nos pasamos de un ciclo de aplicación del RCM, donde se forma un equipo de trabajo multidisciplinario. Este equipo de trabajo multidisciplinario va en función del tipo de activo que vayamos a atender. Ya el día de hoy vamos a hablar de cosas muy prácticas. Si vamos a hablar de un sistema contra incendio, o hablemos de un sistema de bombeo, una estación de bombeo, imaginemos que esta estación de bombeo es del circuito de distribución de agua residencial de una ciudad, y este sistema de bombeo está compuesto por un motor eléctrico, una bomba centrífuga, un tablero de control, una serie de instrumentos como presostatos, transmisores de flujo, manómetros, entre otros, un sistema de alimentación de potencia que puede ser de una fuente externa, pero en la cual el límite de batería es el transformador de potencia, digamos que es propiedad nuestra que vamos a aplicar el RCM. Y decidimos que esa estación era la más importante en el análisis de criticidad. Dentro de mi equipo de trabajo debería yo tener un electricista del transformador, del conector entre la energía eléctrica externa y mi motor eléctrico. Ese mismo electricista debe conocer sobre mi motor eléctrico. Debería tener un mecánico que conozca perfectamente la bomba centrífuga, su acoplamiento, la válvula de succión, válvula de descarga. Ese va a ser mi límite de baterías, mi límite de análisis. Y un instrumentista que conozca bien el tema de los presostatos, flujómetros y tablero de control, donde seguramente hay un seccionado, contactores y otra serie de cosas, y protecciones que vayan en función a un sistema de protección por vibraciones y por temperatura del motor y la bomba. Entonces, el equipo de trabajo sería el electricista, un instrumentista, un mecánico. Yo sería en este caso, por ejemplo, el facilitador de la metodología. Si la empresa tiene un planificador de mantenimiento, que es el que generalmente lleva la historia de cómo ha sido el mantenimiento que se le ha dado a la estación de bombeo, tiene las historias de falla, el planificador de mantenimiento sería clave. Hay elementos de seguridad industrial que seguramente vamos a evaluar, que son los riesgos asociados a la seguridad, pero como hablamos de un sistema de bombeo de agua, no hay productos químicos complejos, pudiese el facilitador, a través de la experiencia del equipo de trabajo, determinar algunos impactos a la seguridad física
de las personas que laboran en la estación de bombeo. No requeriría, cuando hablamos de estaciones que muchas veces están vinculadas a procesos químicos complejos, se requiere muchas veces que parte de este equipo de trabajo sea un experto en la materia de seguridad industrial. ¿Okay? En este caso, con estas 4 personas más el facilitador que es el número 5 sería suficiente para aplicar un piloto en esa estación de bombeo, de la cual recuerden que parte de la estructura activo es revisar que esta estación de bombeo esté bien estructurada, sea la estación de bombeo, y por debajo de la estación de bombeo está los sistemas, que sería la bomba mecánica, el sistema de transmisión de potencia, que sería el transformador y motor eléctrico, el sistema de control y monitoreo, que sería el tablero, y los sistemas de protección por temperatura y vibración. Serían 3 macrosistemas. Luego pudiese yo ver la subclasificación. En la bomba debería tener luego los ítems mantenibles, que son rodamiento, impulsor, eje, sello mecánico. Luego en el motor debería tener igual la transmisión de potencia, pudiese incluir el acople, el acoplamiento, el eje, los rodamientos del motor, el estator, el rotor, podría incluir el transformador, y si el transformador tiene algunos subelementos, y luego el sistema de control, lo que es el tablero, los contactores, etc. Esto es la revisión, que los activos estén estructurados de manera correcta para hacer el análisis. Recopilar la información para el análisis. El planificador de mantenimiento, en este caso, tendría que suministrarnos cuál es el plan existente, cuáles son las fallas más recurrentes, para luego entrar en esa información y la experiencia del equipo en la fase de análisis de modo y efecto de falla, ¿okay? Que es lo que vamos a ver en la plantilla básicamente. La primera fase es de gestión, la segunda es de ejecución. Tenemos el análisis de modo y efecto de falla, calcular el número ponderado de riesgo, hacer análisis probabilístico de falla para los números ponderados de riesgo más altos, para luego aplicar la matriz de decisión, que es lo que genera el plan. El análisis de modo y efecto de falla, recuerdan que tenemos que agregar las funciones del sistema que estamos evaluando, cuáles son las fallas funcionales, los modos de falla, que son los elementos, los ítems mantenibles, sus efectos y sus causas. Hablamos que algunos análisis de modo y efecto de fallas incluyen las causas y otros no lo incluyen. La frecuencia es la frecuencia con la que ocurre la falla, que puede ser expresado en tiempo promedio entre fallas. De eso vamos a hablar y vamos a hacer una práctica en el Excel, recordando que esto es solo un resumen de la clase anterior. Recuerdan el número ponderado de riesgo, que es de una norma complementaria SAE, que permite multiplicar la severidad, la ocurrencia y la detectabilidad. Aquí damos un patrón. A la severidad es la consecuencia, la ocurrencia es la frecuencia con la que ocurre la falla, y la detección o detectabilidad va en función de qué tan fácil es detectar la falla con los sistemas que cuento en la planta, si hay un control remoto, si hay control periódico, o si es un equipo que tiene poca interacción con el humano. Luego hablamos que para los números de alto ponderado, para los modos de falla con alto número ponderado de riesgo, había que hacer análisis probabilístico de falla para ser más efectivo en la estimación del momento adecuado para hacer la actividad. Y que estos números ponderados de riesgo tenían que haber un criterio en función del mantenimiento de cuál sería mi política en cuanto al nivel de confiabilidad que yo desearía de mi equipo. Para dar esto lo vamos a ver de manera práctica hoy en la plantilla con la cual vamos a trabajar. Hablamos de estadística descriptiva, que seguramente lo han visto durante el programa. En la universidad, vemos que si no hay una distribución normal por la separación de la media, la mediana, la anormalidad de la campana de Gauss, tendríamos que ir a lo que es inferencia estadística o análisis de probabilidades, ya que un tiempo promedio entre fallas de 340 días, en este caso, por ejemplo, de una turbina radioactiva, no sería el número más idóneo para estimar una frecuencia de mantenimiento. Porque hay inferencia estadística, aplicar distribuciones de probabilidades, como lo es Weibull, entre otras, para poder definir, fíjense aquí
veíamos el ejemplo. Esto lo vamos a ver hoy de forma práctica, ¿okay? A través de la herramienta con la cual construí de hecho esta gráfica. Esto estábamos en el análisis probabilístico, al final caíamos en que tenemos que generar tareas de mantenimiento proactivas y reactivas. Las proactivas eran de monitoreo de condiciones predictivas, preventivas o detectivas. Y luego las reactivas hablamos de rediseño, operar hasta la falla, activar un análisis de causa de raíz. El flujograma de decisión, recuerden que hay uno muy complejo, que es el que forma parte de la norma SAE, pero hay uno que construí de manera sencilla para que observaran que el árbol de decisión del RCM se enfoca en fallas operacionales que impacten al medio ambiente o a la seguridad, que afecten a las operaciones o a costos directos de mantenimiento y generan al final siempre como primera opción mantenimiento por condición, que lo hablamos en la clase pasada, la importancia de esto, de conocer todos ellos, porque es lo que busca el RCM, tratar de dar más mantenimiento por condición, que es más económico y más efectivo que el mantenimiento preventivo de sustitución o reacondicionamiento cíclico. Este es el árbol complejo de la norma SAE, pero que es efectivo, que está documentado dentro de los software de mantenimiento. ¿Okay? Bueno, hora de ir a la práctica. Para el caso práctico voy a empezar a abrir, iniciemos con algunas plantillas. En este entonces voy a abrir una plantilla que, como les mencioné, la voy a compartir con ustedes dentro del Dropbox, de lo cual algunos alumnos ya tienen acceso. Aquellos que no, tienen que enviar un correo a mi correo personal, editor@ernestopremiera.com, y para yo enviarme el link de acceso. ¿Qué contiene esta plantilla? Recuerdan que el ciclo de RCM, la primera fase es la fase de gestión, pero la segunda de ejecución es a través del análisis de modo efecto de falla, que tiene un número de ponderado de riesgo para darle mayor importancia a los modos de falla, el análisis probabilístico solo para los de alto número ponderado de riesgo, y luego la tercera columna de 3 bloques es la aplicación del árbol de decisión y la implementación propiamente de la tarea. Entonces, esta plantilla es una plantilla para aplicación del RCM que parte desde la aplicación de la MEF, el análisis de modo y efecto de falla, de la aplicación del número ponderado de riesgo, el RPN, y luego de la selección de la tarea para mantenimiento. Esta plantilla viene acompañada de unos factores ponderados que están en el manual del alumno, sobre el número ponderado de riesgo, donde podemos ver el nivel de ocurrencia, NO, vamos a ver, distinto, nivel de ocurrencia, con sus 10 valores ponderados, es decir, que el número ponderado de riesgo puede tener un número que puede ir del 1 al 10 en la ocurrencia, en la severidad y en la detectabilidad, y luego el RPN, que es el número ponderado de riesgo, es un múltiplo de los 3 factores, como lo vimos en la referencia normativa. Entonces, en la segunda tabla tienes el nivel de detección o de detectabilidad, y en la tercera tienes el nivel de severidad, que vamos a consultar cada vez que tengamos que ponderar un módulo de falla. Al final tengo una plantilla en blanco donde vamos a hacer unos cálculos de tiempo promedio para falla, para entender un poco lo que es la columna de Mean Time Between Failure. Uso el MTBF, perdónenme por usarlo en inglés, es un término que va a conseguir en mucha bibliografía, pero es el tiempo promedio entre fallas. Pudiese también colocarlo entre paréntesis en español, tiempo promedio. ¿Okay? Recuerden que en la presentación aparece la frecuencia con la que falla el ítem que falló, y lo puedo expresar en tiempo promedio entre fallas, y aquí voy a hacer un ejercicio de esta plantilla, entrar en blanco.
En primer lugar, iniciamos con el proyecto, vamos a empezar a llenar datos. El proyecto vamos a llamarlo UTN, Universidad Tecnológica Nacional. No sabemos qué cantidad de hojas vamos a tener, entonces lo dejamos vacío. Generalmente cuando hay más de una hoja imprimida, esto cuando se completa, generalmente termino imprimiéndolo pueden ser hojas A3, un tamaño suficientemente grande para que se pueda visualizar, hasta un poco más grande, para discutir y compartir su implementación. Ok, fíjense, el siguiente paso es el nombre del sistema. Recuerden que habíamos hablado de colocar aquí el nombre del sistema. El sistema que habíamos hablado, perdón, es un sistema de bombeo de agua potable residencial. Un sistema de bombeo de agua potable residencial. Rojo. En el caso de equipos principales, vamos a, fíjense interesante, el RCM se aplica a equipos y sus ítems mantenibles. Es decir, yo puedo iniciar el RCM identificando el nombre del sistema y luego especificando una función general. Aquí voy a unir todas estas celdas y describir una función principal de ese sistema, y luego las fallas funcionales van a ir en función a la pérdida de las funciones descritas, que va a ser del conjunto, y luego cada modo de falla no es más que un ítem mantenible de ese conjunto. Yo puedo hablar aquí de que los equipos principales de este sistema es una bomba centrífuga, un motor eléctrico, acoplamiento, sistema de control, un transformador de potencia, o le voy a llamar sistema de potencia, eléctrica. Si quiero hablar de manera, no ir a nivel de sistema, sino bomba centrífuga, motor eléctrico, acoplamiento, entonces puedo colocar aquí tablero de control con sus elementos y un transformador de potencia. Transformador de potencia. Déjenme ver todos los equipos. Instrumentos. ¿Qué compone este sistema? Oye, ¿de dónde puedo mejor establecer la cantidad de equipos que puede haber dentro de un sistema? ¿Recuerdas que les hablé en la fase de estructura de activos, de evaluación de la estructura de activos? Esto es lo que estoy mirando. ¿Qué equipos componen el sistema? El sistema que le voy a aplicar el RCM. Y recuerdan que les hablé de una norma, la ISO 14224, permítanme, voy a entrar en mi computador y voy a ir al Dropbox, a la carpeta compartida con ustedes que le llamé mantenimiento central en confiabilidad. Vamos a ver guías de aplicación. Esta es la información que les quiero compartir, que ya algunos alumnos tienen acceso. Estándares internacionales. Aquí voy a colocar un estándar que es el ISO 14224. Y en ese ISO 14224, el estándar de forma dinámica. El ISO 14224. Vamos a encontrar muchos ejemplos
Administración de activos. Esta es una edición más reciente. La ISO 14224 es un estándar que se da cuenta fue desarrollado para la industria del petróleo y del gas. Sin embargo, se aplica a toda la industria en general y yo puedo encontrar aquí la estructura que yo deseo o más amigable para cada uno de los sistemas. Hay de todo. Permítanme ir y mostrarles, por ejemplo, esto es un motor eléctrico, pero quiero ir a la que tengo como ejemplo, que es una unidad de bombeo. El sistema de bombeo. Ok, sistema de bombeo, fíjense. Perdónenme que esté en inglés y se lo voy a explicar. Un sistema de bombeo contiene un sistema de transmisión de potencia, una bomba como tal, sistema de control y monitoreo, sistema de lubricación y algunos misceláneos. Sistema de potencia está si tengo cajas de engranaje, están los rodamientos, sellos sellos de aceite, de lubricación propiamente, acoplamiento. En la bomba está la carcasa, el impeller, el eje, rodamientos radiales y axiales, el sello mecánico, válvulas, tuberías. Si es reciprocante son los cilindros, el pistón. En sistema de control tengo actuadores, dispositivos de actuación o actuadores, sistemas de monitoreo, válvulas cuando son de control, automáticas, neumáticas o eléctricas, algunas suministro de potencia, de potencia o de energía interna, sistemas de lubricación, filtro, válvulas, entre otros. Así puedo tener en esta norma muchos otros sistemas. Podemos hablar, vamos a mirar un poco más adelante otros sistemas, tubo expander, este es un sistema complejo, esto es de industria del gas. Vamos a ver si vemos un motogenerador. Estos son un recipiente a presión. Así vemos otro sistema de ejemplo. Motor eléctrico propiamente. Así podemos encontrar varios, un compresor, por ejemplo, un sistema de compresión que contiene el sistema de compresión o un motor de combustión que es más complejo, sistema de arranque, el motor propiamente, control y monitoreo, sistema de lubricación. Y eso es lo que he estado tratando de hacer aquí en la plantilla, es decir, que tengo un sistema de bombeo y el sistema de bombeo tiene como equipo principal la bomba centrífuga, motor eléctrico, acoplamiento, tablero de control, transformador de potencia, visualizando la información de la estructura activa. En la función tengo que describir la función de mi sistema, que es entregar 200 galones por minuto. Esta es la función principal de una bomba, entregar flujo. Miremos que la segunda función de una bomba es poder garantizar una presión en un sistema o en el circuito a una presión. Fíjense, hay que definir en la función, como yo quiero saber cuáles son las fallas funcionales totales y parciales. Entonces, entregar 200 galones por minuto con una variación no mayor de 30% a una presión de 150 psi con una variación no mayor de 30% también. Oye, me preguntan, ¿de dónde salen estos datos? Yo casualmente soy, una de mis áreas de competencia son los sistemas bomberos, pero yo debo tener un mecánico. El mecánico debe saber algunas características, debe conocer las características hidráulicas también de la bomba, pero la función sale de lo que el sistema requiere, de lo que los clientes requieren.
¿Cuáles son las pérdidas de las funciones? Va a ser cuando yo no cumpla con uno de estos requisitos para lo cual fue diseñado ese sistema de bombeo. Entonces yo digo que este sistema de bombeo debe entregar 200 galones por minuto con un margen de 30% más o menos y 150 PSI con una variación no mayor de 30%. Coma, dentro de los límites de vibraciones o límites de condición normativos. Cuando hablo de límites de condición normativos, entre paréntesis coloco vibraciones, temperatura, ruido. Y adicionalmente, estas son funciones secundarias. La función principal es entregar esos galones y la presión. Funciones secundarias es estar dentro de los límites de condición normativos de vibración, temperatura y ruido. Y aquí vamos nuevamente. ¿Qué límite? ¿Cómo está normado? Si mi equipo es un equipo de 200 HP, yo me voy a la norma ISO 816-1 y veo cuál es el límite de máxima vibración para esos HP y puedo establecer mi semáforo, lo que hablamos en la primera clase. Todas estas variables, igual el tema de la temperatura, voy al fabricante, voy a las mejores prácticas y digo, oye, un motor bomba que maneja agua de 300 HP, por ejemplo, no puede, la temperatura cómoda de operación serían no más de 60 grados centígrados. Ya podría establecer una alarma a los 70 y otra a los 80 centígrados de temperatura. Entonces esa información nace de mi equipo natural de trabajo, de mis expertos y de la información que recopilé previamente. Pero es importante definir la función porque esto va a determinar cuándo hay una falla funcional y no. Sobre todo las fallas parciales, porque hay fallas totales que son muy sencillas. Se detuvo la bomba, se detuvo el motor, se perdió la función principal. Pero hay fallas parciales como, por ejemplo, aquí estoy colocando que está dentro de los límites de condición normativa de vibración, temperatura y ruido, coma, sin fugas de producto, diciendo que no debe, yo puedo tener una bomba operando, pero si la bomba tiene una alta rata de fuga, eso es una falla parcial y tiene que ser evaluada también, aunque yo pueda estar entregando mi función principal. Entonces tengo función principal y funciones secundarias, o tenerla bien definida. Vamos a hacerle un zoom a esto para ponerlo un poco más grande, que se pueda visualizar lo que describí como función. Y luego viene las fallas funcionales. Las fallas funcionales de este sistema de bombeo van a ir enfocadas a la pérdida de la función, pero los modos de falla van a ir enfocados a cada uno de los componentes de estos equipos que están aquí descritos. ¿Ok? Los voy a colocar en rojo. Y no necesariamente debo colocar los instrumentos ahí, sino al momento de describir la falla funcional. Debo conocer que existen estos equipos y sus componentes según el marco normativo ISO 14224 como requisito mínimo. Entonces yo digo, la primera falla funcional que yo puedo tener es que puede ser la más importante, una falla total. No, el sistema no bombea, el sistema puede ser, este es lo primero que detecta el operador. Y puede ser, la primera puede ser un paro total del sistema, reconocido como un shutdown, se detuvo el sistema. Y un modo de falla de esto puede ser el modo de falla. Recuerden que trato de colocar siempre el elemento que generó el problema y algún mecanismo de reacción del mismo. Esto puede ser un disparo, así le dicen, del tablero principal, hablando de un tema eléctrico, que hubo un shutdown porque hubo un disparo del tablero principal. Y como yo tengo que hablar de qué elemento hay de mantenible, yo puedo decir que este modo de fallo puede ser un disparo en el tablero principal. Tengo que hablar de un elemento y puedo simplificarlo y decir un disparo en el switch o en el dispositivo switch
dispositivo de protección por temperatura del tablero principal. Disparo dispositivo de protección de temperatura. Sabemos que está en el tablero principal, sabemos que es un elemento del mismo, podemos simplificarlo como un simple disparo dispositivo de protección por temperatura. Y luego uno puede decir, oye, este disparo, y es donde viene la fase que coloco allí. Recuerden que hay causas conocidas y causas desconocidas. Entonces, ¿qué efectos experimenté durante ese disparo? Y aquí debo colocar la duración de la parada. Fíjense, yo puedo hablar de 2 horas o igual la duración del paro o de la parada o igual a 2 horas para poder establecerlos. ¿Qué otro efecto? ¿Cuál efecto es lo que sucedió? ¿Qué otro efecto? Me voy a bajo aquí a otra columna y puede ser que en un reemplazo del dispositivo otro efecto puede ser detalles. ¿Cuántas horas hombres de mantenimiento? Si tuvieron 2 personas durante 2 horas, por ejemplo, entonces 4 horas hombres. Luego miren lo que se experimentó. Este efecto va a permitir determinar un poco el nivel de severidad de este modo de falla específico. ¿Qué lo pudo haber ocasionado? Imaginemos que conocemos que algunos AMEF contienen, algunos no contienen la causa. Y esto puede ser un falso contacto entre el dispositivo y el tablero. ¿Okay? Fíjense lo interesante, y tablero o la tarjeta que se encuentra en el tablero. Generalmente hay las causas físicas, como esta que estamos mencionando, el falso contacto del dispositivo del tablero. Luego, si hablamos de causas raíces, tendríamos que separar las causas entre causas humanas, que es porque hay un falso contacto, alguien lo ajustó mal, y el otro o no había una herramienta adecuada para ajustarla. Y luego la causa estratégica, que es la raíz, cuando vamos a hacer el análisis causa-raíz, en función de que si no hay un procedimiento, que si el personal no tenía la capacitación, que si el componente no era de calidad, etc. Pero en el AMEF no vamos a llegar a ese punto. Eso es para árboles de falla, eso es para análisis de causa-raíz. Es por eso que muchos modelos no incluyen las causas dentro del AMEF. Tienden a generar confusión. A mí me gusta incluir la causa física, la causa directa, que fue lo que generó de forma directa, si es conocido de esta falla. En este caso fue un falso contacto, es lo que se estima que puede haber ocasionado. Luego me pregunto, oye, ¿cuántas veces ha ocurrido esto en el tiempo? Que es la frecuencia. Y es donde toca calcular el tiempo promedio para falla. Antes de calcular el tiempo promedio para falla y dar los índices, miremos otro ejemplo, sigamos colocando otras. ¿Qué otra cosa puede haber generado un paro total del sistema? Y ese paro total del sistema lo puede haber generado una fractura del eje del motor. Imaginemos que se trancó la bomba totalmente y básicamente eso generó que se parara el sistema de bombeo. Entonces podemos colocar aquí impulsor o podemos colocar, fíjense, puede haberse quedado el motor en movimiento y pueden decir paro el sistema porque se disparó un dispositivo o porque se soltó o quiero referirme al acoplamiento. Imaginemos que tenemos un acople flexible y dentro del acople hay un elemento, una membrana. Fíjense, tengo que tener el mecánico y el planificador tiene la historia y dice, oye, Ernesto, ahí hubo una falla, una oportunidad que se fracturó la membrana del acople.
y quedó el motor rodando, pero la bomba no estaba bombeando, porque por supuesto el acople entre el motor y la bomba es lo que transmite la potencia. Se fractura de la membrana del acople. ¿Cuál fue el efecto? El efecto, imaginemos que fue muy similar, copio el de arriba, que en este caso fueron un poco más de tiempo, imaginemos que se tardaron 8 horas en encontrar la membrana que no estaba, y el tiempo, imaginemos que en el caso de arriba fueron 4 horas, hombre, por colocar que fue de electricistas, la falla en la parte superior, y aquí podemos hablar de 4 horas, hombre, también, pero mecánicos, ¿okay? Son los efectos que experimentan. También podemos colocar en los efectos algún efecto sobre el sistema. Bueno, el sistema estuvo fuera de servicio 2 horas, o tal vez tenía un respaldo y no hubo un efecto sobre sobre el cliente como tal. ¿Qué causó esta falla de la fractura de la membrana del acoplamiento? Y podemos decir, oye, ¿por qué se fracturó la membrana? Tal vez hubo un ingreso, un objeto, algún tipo de roce dentro de la bomba que hizo que se generara un torque superior. Entonces podemos decir, sí, algún objeto dentro de la bomba que generó mayor necesidad de torque, y por lo que actuó el acople como un dispositivo, ¿no? O imaginemos, bueno, esto vamos a colocar que la fractura de la membrana fue en este caso, en una evaluación, puedo haber dicho que la membrana se fracturó por vida útil, que puede estar relacionado. Fíjense que aquí pudiésemos tener varias causas. Estoy tratando de definir una que sea la más sensata. Para eso debería tener un mecánico que conozca de la membrana. Y podemos hablar de que durante la inspección de la membrana se vio que la membrana estaba fuera de sus condiciones. Imaginemos que era elastomérica y había cambiado por cambios de sus propiedades mecánicas por la exposición a la temperatura ambiental. Ok, aquí me inventé una temperatura ambiental. Igual esto tenemos que buscar la frecuencia, etcétera. Y podemos, ahora fíjense, vamos a ir a una falla parcial, este es paro total del sistema. Imaginemos que otra de las fallas es una fuga, alta cantidad de fuga, o tenemos simplemente fuga mayor de producto. Hablemos de agua, que es tener una fuga mayor de agua. Sin duda alguna, el modo de falla principal es una falla en sello mecánico. Falla en sello mecánico. ¿A qué se debe esa falla? ¿Cuál es el efecto? Imaginemos que vamos a copiar el de arriba, control C, duración del paro, imaginemos que son 8 horas, nos tomamos un día, el reemplazo del dispositivo, aquí el reemplazo de la membrana, aquí abajo imaginemos que es el reemplazo del sello mecánico, y que nos tomamos aquí, que arriba no es congruente las 8 horas con las 4 horas mecánicas. Imaginemos que fue solo un mecánico que trabajó aquí, fueron solo 8 horas. Y aquí en esta, imaginemos que fueron 2 mecánicos y trabajaron 16 horas. Sin efectos al sistema, imaginemos que tenemos un sistema redundante. Entonces, fíjense, tenemos ya una falla funcional. Fíjense que la plantilla me sirve para numerar. Tenemos una segunda falla funcional.
En la primera falla funcional tengo un modo de falla, dos modos de falla. De la segunda falla funcional tengo un modo de falla. A esto le puedo llamar A, fíjense cómo lo voy a hacer a esto le voy a llamar B, a esto le voy a llamar 1A, a esto le voy a llamar 2A, a esto le voy a llamar 3, perdón, 1, 3. Sello mecánico, fuga mayor de producto. ¿Cuáles fueron las causas de la falla del sello mecánico? Y podemos decir erosión, eh, erosión entre las caras de contacto, el sello mecánico. Y así podemos seguir mirando más modos de fallas relacionados a la fuga de producto. Imaginemos que la fuga mayor de producto no fue por el sello, sino que también tenemos fuga mayor de producto por la brida, y podemos decir que es una falla en la brida de descarga de la bomba, falla en la empacadura de la brida de descarga de la bomba. Entonces hablamos, fíjense lo interesante de esto, que podemos, una falla funcional puede ser varios modos, y esto va, ¿de dónde saco la información de los modos de falla? De la estadística, de los datos históricos y de la experiencia del equipo natural de trabajo. En eso me voy a ir concentrando. Fíjense, para tratar de completar, esta sería la 2B, el modo de falla. El efecto de este pudiese colocar de arriba, pegar aquí abajo. Estoy tratando de no invertir mucho tiempo en el efecto, pero esto tendría que tener datos reales para cuantificarlo. El plazo de empacadura, para cuantificarlo realmente. Entonces, como son datos muy hipotéticos, estoy tratando de... Aquí puede ser la causa, puede haber sido una soltura en la brida, porque no estaba bien ajustada, cierta soltura, puede ser producto de expansiones térmicas, etcétera, etcétera. Soltura en la brida se estima por expansión térmica. Es que empiezo a colocar datos que al final me va a servir para estimar qué tan importante es el problema y luego desarrollar buenas actividades de mantenimiento que puedan mitigar las consecuencias que estos efectos generan, cuyas consecuencias se ponderan en el número de control de riesgo, o puedan corregir la causa o anteponerse a ella basado en el tiempo promedio en que ellas están ocurriendo. Esta es la clave del éxito del mantenimiento. Plasmar mi historia, plasmar las potenciales que según la experiencia de mi equipo natural de trabajo puedan identificar como potenciales fallas de este sistema de bombeo, atribuibles a sus componentes, a sus equipos, que son los ítems mantenibles, relacionados a una pérdida de función, que son a lo cual yo me enfoco, a lo cual quiero llegar, para luego establecer esas tareas que realmente se enfoquen a mejorar la confiabilidad del sistema. Es la clave del éxito. Fíjense ahora. Recuerden que si tienen cualquier pregunta, pueden hacerlo, interrumpirme. Vamos ahora a entrar a llenar esta área, que es una de las áreas más complejas, que es la frecuencia con la que fallan los componentes, y la prioridad o el identificar qué tan potencial es un modo de falla. Esto va a ir alineado a cada modo de falla. Entonces, el primer modo de falla, paro del sistema por el dispositivo de protección. Tenemos que ir a la historia y me dice, oye, Ernesto, no sé calcular el tiempo promedio entre fallas, o no sé con qué frecuencia he fallado. Y esto es importante y es donde viene el éxito de los mejores RCM o las mejores aplicaciones. La calidad del dato. Tener el dato disponible para yo poder hacer estimaciones adecuadas. Hay RCM que simplemente esto lo hacen de manera cualitativa, es decir, estimaciones de los expertos. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada del método Delphi? Que los expertos, cuando no tengo data, tengo que trabajar en la opinión de los expertos y hacer
matrices de opiniones de expertos. Me voy a ir a ese caso que es el caso más patético. Mira, no tengo cuánto tiempo falla ese dispositivo switch específico, que le llamo dispositivo de protección por temperatura, que en este caso la temperatura no fue real, sino que hubo un falso contacto en el registro del mantenimiento está, el registro de la falla. ¿Con qué frecuencia? Me dice, mira, Ernesto, experto 1, experto 1, experto 2, experto 3. Yo pregunto, ¿con qué frecuencia falla? Y me dice el experto 1, y es lo que viene a consultar del experto. Tengo que buscar más de uno. Oye, tengo un solo electricista, tengo que consultar otro. Esto es método de Delphi. El primer experto me dice que el tiempo promedio entre fallas de esto es más o menos 1000 horas. El segundo me dice que son 3000 horas. Y el otro me dice que son 4200 horas. Lo primero que veo es una gran variabilidad entre las opiniones de los expertos. Esto no tiene una forma de Gauss y esto me genera mucha incertidumbre, porque lo idóneo es que yo pueda decir que el valor de tiempo promedio entre fallas o MTBF va a ser igual a la suma de las opiniones de los expertos, la suma de las opiniones de los expertos, dividido entre el número de expertos. Sencillo, ¿verdad? Los 3 expertos, que me dice que el tiempo promedio entre fallas es de 2733, pero tengo un valor máximo muy alto y un valor mínimo muy bajo. Esto genera mucha incertidumbre. Y es donde viene el tema del error de la opinión de los expertos. Al menos que los expertos estén muy cercanos uno del otro. Y yo esto si lo llevo a una campana de Gauss, me dice, oye, tengo una distribución gaussiana, y me dice, oye, tengo normalidad, perdón, y me dice que el tiempo promedio entre fallas es 900 horas, y simplemente lo coloco aquí, tiempo promedio entre fallas 900 horas a base de los expertos, porque esto me va a permitir determinar cuál es el nivel de ocurrencia según la matriz de riesgo que tanto ocurre, para luego yo poder también establecer una frecuencia de mantenimiento que es la columna. Entonces la importancia de esto. Entonces esto es para cuando no tengo datos. Imaginemos que tengo datos, calculamos el tiempo promedio entre fallas. ¿De qué manera lo hacemos? Esto es sencillo. El tiempo promedio entre fallas no es más que el tiempo promedio operativo, el tiempo en que el equipo está en servicio. Y yo puedo decir, mira, el primero de enero del 2015, del año pasado, por ejemplo, yo agarro y ocurrió una falla en aquel entonces y empezó la vida de mi equipo. Y el equipo operó hasta aquí. Recuerden que mi calendario está en inglés y primero está el mes, después está primero está el mes, después está el día. Entonces, creo que está en inglés, déjenme verificar. Luego digo que el siguiente paro me ocurre sencillo. Sí, efectivamente, aquí me estoy cambiando. El primero es el mes y el segundo es el día. Entonces digo, el siguiente paro me ocurrió ya no en enero, sino en el mes 5 de ese mismo año. El tercer paro me ocurrió en el mes 8 de ese mismo año. Y el otro me ocurrió en el mes 12 de ese mismo año. Entonces resulta que este año 2015 tuvo exactamente 1, 2, 3 fallas. 4 con la falla que no sabemos cuánto del tiempo anterior operativo. Luego el 2016, en el mes 4 ocurrió una falla, y en el mismo 2016, en el mes 10 ocurrió otra falla. ¿Okay? Imaginemos el 2017, en el mes 1 ocurrió una falla, en el 2017, en el mes 4 de otra falla, y aquí tengo un total de una falla, 2 fallas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fallas. ¿Ok?
en este periodo de tiempo del 2015 al 2016. Para conocer los tiempos operativos, primero esta falla tiene que estar relacionada al mismo componente para poder hacer análisis probabilístico de fallas a nivel de componente. Y esto es la clave del éxito. Cuando tengo un sistema de gestión de mantenimiento y voy a reportar una falla, tengo que hacerla a nivel del ítem mantenible. De nada me sirve decir falló la bomba. Al final me sirve para hacer benchmarking y llevar un indicador que tan confiable es la bomba, pero para aplicaciones de mantenimiento de gran confiabilidad, debo tener la falla a nivel del ítem mantenible. Significa que aquí fue ese dispositivo el que me falló todas estas oportunidades. Las fallas no pueden haber sido atribuibles a otra cosa y eso es parte de la historia del equipo. Entonces yo digo que el primer tiempo operativo entre la falla previa y lo que para mí fue la falla de ese año va a ser igual a la resta del día de la falla menos el día en que entró en servicio. Y así sucesivamente. Entonces tengo tiempos operativos, que esto lo estoy viendo en días. Ok, aquí vamos a hablar tiempos para falla en días. Aquí va a ser el elemento o el ítem en falla. Y estas son las respectivas. Entonces fíjense, tengo cuántos tiempos operativos correspondientes a, oye Ernesto, ¿por qué aparecen 8 fallas y tengo 7 tiempos operativos? Porque desconozco cuándo entró el servicio el componente. Si yo sé cuándo entró el servicio el componente antes de la última falla, simplemente coloco el valor de cuánto tiempo tiene el servicio cuando ocurrió la falla en enero del 2015. Imaginemos que tenía 100 días y lo coloco de forma manual. 100 días era lo que venía operativo antes de que ocurriera esta falla. Las otras se calculan con la fórmula que les dije, simplemente restando el tiempo desde que entró en servicio al tiempo que se paró por falla del dispositivo. Esto es lo que llamo tiempo operativo. Si yo agarro los tiempos operativos y los sumo los tiempos operativos o tiempos para fallar y los divido entre el número de fallas, que en este caso fueron 8 fallas, esto me da nada más y nada menos que el tiempo promedio entre fallas, o en inglés mean time between failure, para el dispositivo. ¿Okay? 106 días. Era lo interesante de esto. Vamos a poner esto, 106 días. Este valor de 106 días, que es de la historia de 3 años de mi dispositivo, es lo que yo voy a colocar aquí como tiempo promedio para fallas, son 116 días. Y esto hace bien interesante el análisis cuando yo tengo información, cuando cuento con datos para el mismo. Continuamos, fíjense. Ese dato me va a servir, vieron cómo calcular el tiempo promedio de falla en base a la falla del dispositivo, así tiene que ser para cada uno de los dispositivos. Cuando no tengo esa data, trabajo con data de expertos basado en el método de Delphi, que hablamos en la clase pasada. Hace unos minutos le hice una matriz de experto 1, experto 2, experto 3, y trato de ver qué tanta certeza hay entre las opiniones de los expertos para definir una fecha. Margen de error. Es impresionante. No es lo mismo basarse en la data histórica y a trabajar con un dato estadístico que trabajar con la opinión. Sin duda alguna, el deseado es este que estoy calculando. Cuando yo voy a ver el número ponderado de riesgo, voy a ver el número de ocurrencia que con tanta frecuencia ocurre este evento para ponderarlo del 1 al 10. Me voy a nivel de ocurrencia y me dice, remota, no es probable que falle. Una ocurrencia o más de 5 años, por supuesto, no es esta. Muy alta, que es la 10. Le dice, más de una ocurrencia por día, tampoco es tan alta. Una ocurrencia cada 3 o 4 días. Este es un patrón, esto es lo que llaman un patrón semi-cuantitativo. Establezco una variable cuantitativa basada en días en que ocurre una falla y le doy un patrón numérico para poder hacer múltiplo. Y como estoy evaluando un mismo sistema, no importa que el componente sea mecánico, eléctrico o electrónico, al final me va a afectar al sistema en igual proporción. ¿Ok? Entonces, una ocurrencia cada 3 meses o 3
Este podría ser esta, ¿verdad? Si tengo 4 fallas, evaluemos en el 2015, tuve 1, 2, 3, 4 fallas, cada 3 meses efectivamente. Entonces podemos decir que el número ponderado de riesgo de ocurrencia va a ser igual a 6. O sea, una ocurrencia cada 3 meses, o 3 ocurrencias en 1000 eventos. Una ocurrencia cada 3 meses. Entonces, el valor del número ponderado de riesgo de ocurrencia va a ser igual a 6. El de severidad va a tener relación con los efectos. Miremos cuál es la severidad. Si nos vamos a la severidad, decimos muy alta, fallas que son identificables en ningún tipo de severidad. Vamos a buscar una moderada que dice que afectan un subsistema y originan un mal funcionamiento del equipo, disminuyendo la calidad del servicio. Esto puede disminuir la calidad del servicio, por supuesto, si hay una falla múltiple en un equipo de respaldo o una falla lamentable en el equipo de respaldo, que puede generar una calidad del servicio. Falla que provocaría la pérdida de eficiencia y causa que el sistema se queje. Aquí tenemos una pérdida total, pudiésemos hablar de moderada, vamos a hablar de 7. Falla que causa un alto grado de insatisfacción al cliente, no. Hablamos de que el valor también va a ser 6, porque como tengo un equipo de respaldo, el riesgo es que el otro equipo no funcione, ocurre una falla múltiple y esto genera una disminución de la calidad de lo que yo llamo el servicio. Entonces vamos a darle un número ponderado de severidad de 6 y la detección, vamos a ver cuánto sería la detección. Es totalmente controlado cuando yo tengo un sistema de monitoreo continuo, etcétera, pero en este caso tengo unas protecciones más no monitoreo. El proceso se controla bajo técnicas estadísticas de control de procesos. El proceso está controlado estadísticamente, se inspecciona solo el producto manualmente. El proceso se controla bajo técnicas estadísticas, producto inspeccionado, más de un punto. Esto está muy, la materia está muy orientada a empresas de manufactura, pero pudiésemos como no tengo, no es manual, tengo un sistema de protección, podamos hablar de un número, de un valor de detectabilidad intermedio, ¿no? Hablemos de 5. ¿Por qué intermedio? Pues no tengo un sistema de monitoreo continuo, pero tengo un sistema de protección continua. Entonces podemos hablar de un valor de 5. Entonces el número ponderado de riesgo va a ser igual a la multiplicación de cada uno de estos factores y vamos a hacerlo aquí. Y me da un valor numérico. Mayor sea el número ponderado de riesgo, mayor va a ser mayor el número ponderado de riesgo. Aquí vamos a poner también una fórmula. Simplemente va a ser este. ¿Cuál va a ser, y es lo que quiero hacer, cuál va a ser el mayor número ponderado de riesgo? El mayor número ponderado de riesgo va a ser cuando tenga valores de 10 y va a ser igual a 1000. ¿Ok? Entonces, eso es como un ejemplo de cómo es el número ponderado de riesgo. Ahora bien, fíjense que terminé la primera fila relacionada al disparo del dispositivo de protección por alta temperatura. El dispositivo de protección por temperatura. En el registro parecía que la temperatura no es real, un problema de contacto. Uno de los puntos de mayor interés para usar esta data va a ser cuando hagamos el cálculo de estimación de la frecuencia de mantenimiento basado en el tiempo promedio de interfaz. Va a ser un cálculo muy interesante. Miremos ya el otro modo de falla, fractura de la membrana del acople, duración de la parada, 8 horas, cambio por su propiedad mecánica, ok. Imaginemos que el tiempo promedio entre falla de esto en base a opiniones de expertos, para no volver a hacer este cálculo, ¿no? Pues la idea sería que salga todo de un número similar a este, de los registros de fallas del histórico. Imaginemos que tenemos un tiempo promedio entre fallas. Para el caso de la membrana del acople, de cada 400 horas. ¿Okay? Imaginemos que tenemos es verdad que esto está en días. Vamos a ponerle la unidad de tiempo importante. La unidad de tiempo van a ser días.
fue el cálculo que hice aquí. Pero cuenta lo que estoy restando los días entre una fecha y otra. 22, es 9, permítanme revisar este cálculo. Sí, está bien. Está entre el mes 1 y el mes 5, 121 días, correcto. Eso es la unidad de tiempo va a ser en 10, me dice que aquí son 400 días, mucho tiempo, son más de un año. Sí, 400 días, por lo que no hace tiempo. Y evaluemos la membrana del punto de vista de número poder, nivel de ocurrencia, si se dan cuenta, vamos a hacerlo, digamos, bueno, evaluar 400. Número ponderado de riesgo, ocurrencia, nivel de ocurrencia. 401 en el año, obviamente. El año tiene 365 días, por ahí estamos cercanos. Una ocurrencia de más de 5 años, entre 3 y 5 años, una ocurrencia entre 1 y 3 años. Una ocurrencia por año. Sería este, número 4, una ocurrencia por año. Número 4, valor de ocurrencia. En el caso de la severidad, estamos hablando de que los efectos son básicamente los mismos, ¿verdad? Una severidad muy similar que le hemos dado un valor de 6. Y en cuanto a la detección, fíjense, hay que hablar de la detección del modo de falla. Cuando me enfoqué en este valor de 5 fue a nivel del sistema. ¿Cómo detecto yo este modo de falla de un falso contacto? No es 5, porque resulta que yo, imagínense que el mantenimiento que tengo es un limpieza y ajuste de contacto una vez por año. Entonces el nivel de detección no es tan alto. El nivel de detección tiende a ser muy bajo cuando tengo una tarea de monitoreo de condición en el plan de mantenimiento, y el nivel de detección sube a 8, un muy bajo nivel de detección. Mientras que en la fractura de la membrana de la cobre tengo un mejor nivel de detección porque tengo una inspección periódica, lo voy a poner 5. Una inspección periódica que va en función de inspeccionar el acople con una lámpara estroboscópica. Un mecánico, un equipo de rotativo me está diciendo que hay una lámpara estroboscópica con la cual inspección el acoplamiento, con una frecuencia mensual, que es cuando voy y tomo datos de vibraciones para hacer análisis. Tengo mejor detección, que puede irse al nivel de 4, al no leer la materia. Tengo un nivel de detectabilidad o detección. En la falla del sello mecánico podemos abordarla igual, pero imaginemos que esto en días, el tiempo promedio para falla del sello mecánico está ocurriendo, tengo una falla, digamos, cada 2 meses, ¿verdad? Un promedio, tiempo promedio de 60 días. Esto me da un nivel de ocurrencia, 60 días es una por mes. Aquí tenemos una ocurrencia en más de 5 años, una ocurrencia por semana, una ocurrencia por mes. Ahí sería cada 2 meses, ¿verdad? Cada 2 meses, cada 3 meses. Aquí es una ocurrencia cada 3 meses y aquí cada uno, pero acá son 2 meses. 6 es cada 3 meses. 7 es una por mes. Está en medio de los dos, me voy al valor menos conservador. 7, ¿ok? Tengo que ser lo más menos conservador posible. Tengo que ser, digamos, buscar mejorar, y para eso tengo que dar un escenario, digamos, pesimista. Entonces me voy a nivel de ocurrencia igual a 7. La severidad, se dan cuenta que a pesar de que no tengo mayor impacto al proceso productivo, tengo un mayor impacto en horas hombre, en consumo de materiales, el sello mecánico es más costoso y uso más horas hombre. Entonces yo puedo decir que las anteriores eran 6, a esta también le puedo dar un valor de 7, un valor mayor del impacto, de severidad. Y de detección de la falla del sello mecánico, como está sujeta al mismo plan de inspección y todas las semanas miro el equipo, puedo darle un nivel de detección de valor de 4, como el anterior. Recuerden que a medida que más alto es el número, más mala es la detección. Más bajo es el número, menor es la detección. Mientras más alto es el número, mayor es la severidad, mayor es la ocurrencia, para que me pueda dar un valor alto de riesgo de algoritmo. Fíjense lo interesante, tengo alta ocurrencia y
y severidad, pero tengo muy buen sistema de detección. Por eso no me da más alto que el tema del contactor, porque el tema del contactor es que no tengo forma de detectarlo, al menos que voy a proponer planes de mantenimiento efectivos para evitar o mitigar esa falla. Entonces, el siguiente es la falla en empaquetadura de la vida de descarga. Imaginemos que este no ocurre con tanta frecuencia. Imaginemos que andamos en el mismo orden de 300 horas. Este que me daba 400 horas me dio valor ponderal 4. Imaginemos 300 horas. Podemos andar en el orden del mismo valor y demos 4. Nivel de severidad demos 6 igual que este. El acoplamiento, y como está sujeto también a la inspección y vemos una detectabilidad de cuarzo. Por supuesto, cada vez que yo haga el ejercicio debo ir a la tabla real propiamente, ¿no? Para determinar cuál es el valor. Porque estamos haciéndolo con fines didácticos. Estoy colocando valores relacionados a los anteriores modos de falla. Bien, hemos llenado un análisis de modo y efecto de falla para dos fallas funcionales. Cada una de las fallas funcionales hemos evaluado dos modos de falla para cada una de ellas, con un total de 4, habiendo completado sus efectos, potenciales causas y uno de los valores más importantes, que es el tiempo promedio de esta falla y su valor ponderado de riesgo. Luego viene el tema de seleccionar el tipo de mantenimiento después que hago el cálculo del número ponderado de riesgo. Y es aquí donde entra en juego dependiendo la disciplina. Aquí tengo una nota en cada uno de los chips. Dependiendo la disciplina, podemos determinar y empezar a establecer los planes de mantenimiento de la primera. Vemos que esto es un problema electrónico, el dispositivo. Aquí va a ser un instrumentación, va a ser la disciplina aquí, esta área. Aquí tenemos falla de la membrana del acople, esto es la disciplina en la mecánica. Aquí vamos a tener falla del sello mecánico, el mecánico. Y falla de empaquetador de la vida, esto también es un tema mecánico. ¿Okay? Tenemos un tema de instrumentación, un tema mecánico. El tipo de mantenimiento vamos a tener que determinarlo por el árbol de decisiones. Vamos a ponerlo en práctica. Para decir una descripción del mantenimiento y luego lo más importante, donde vamos a tomarnos un tiempo, estableciendo la frecuencia a través de análisis probabilístico para los risk priority number altos. Cuando yo tengo una lista muy completa de todas mis fallas funcionales, que son muchas, ¿verdad? Todas las pérdidas de la función que puedo tener, con su número ponderado de riesgo, su frecuencia de falla. Aquí recuerdan, les decía, aquí es donde voy a dedicar el 50% de mi actividad, o más del 50%, en análisis de modo de efecto de falla con su número ponderado de riesgo. Luego, el otro gran volumen de la actividad va a ser a seleccionar el plan de mantenimiento, el plan de mantenimiento, que es esta zona en la cual ya vamos a trabajar. Pero el punto importante es identificar cuál de las fallas es la más importante, la que está generando mayor consecuencia en mi sistema, que sea menos detectable. Y en este caso clasificamos y decimos la de por número ponderado. Yo puedo darle a esto un patrón por código de colores, formato condicional, que me dé, digamos, a medida que sea más alto el número ponderado de riesgo, me dé un color rojo con color verde, de manera de yo determinar por dónde o a cuáles le voy a hacer análisis probabilístico de falla. En este caso, solo haría análisis probabilístico a la falla por del dispositivo de protección que se disparó por problemas en contacto, y otra a la perdón, aquí está abajo, yo tengo algunos errores de escritura, voy a escribir rápido, voy a estar ejemplificando, por el tema erosional del sello mecánico. Entonces, yo puedo determinar que a estas dos, cuando tengo un alto volumen de modos de falla, que es el resultado final del RCM, a ese alto volumen tengo que determinar qué porcentaje de ellos voy a aplicar análisis probabilístico de falla. Entonces va a depender del volumen, no hay un valor, digamos, una regla. Yo a veces utilizo 10%, a veces utilizo 20%. En este caso, ejemplo didáctico, tengo solo 4 modos de falla, al 50% le voy a aplicar análisis probabilístico de falla.
al de 288 de número ponderado de riesgo y al de 196. Puedo establecer una escala del 1 al 1000, por ejemplo, que es el máximo valor, y decir que solo aquellos que estén por encima de, 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 de establecer un patrón, es decir, de un determinado valor de número ponderado de riesgo, le voy a solo lo que esté por encima de 200, que voy a hacer número ponderado de riesgo. Si no está, digamos, ¿cuál es el valor intermedio? El valor intermedio de esto es, si yo tengo una escala de 5, sería 125, ¿verdad? Es el valor intermedio. El valor mayor va a ser si tengo una escala de 10, si tengo 10 en cada uno, que va a ser igual a 1000. Pero para mí el valor de 5 es el valor intermedio, es decir, todo lo que esté por encima de 125 va a ser mi sometido a análisis probabilístico de falla. Este va a definir un criterio, no hay una regla. Te cuento que no hay una regla. Va a depender del consultor, del negocio, del tipo de instalación. En este caso práctico, tengo dos números ponderados de riesgo por encima de 125 o medianamente alto, y son a los que les voy a tratar de hacer análisis probabilístico de falla con data de tiempo operativo o tiempo para falla, para determinar cuál va a ser la frecuencia de la actividad que voy a establecer y si se requiere, si lo necesito. ¿Okay? Entonces vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es aplicar el árbol de decisiones para esta falla. Entonces fíjense, tenemos que entender la falla y conocer el sistema propiamente. Ya sabemos que es un sistema de bombeo, sabemos cuáles son sus funciones principales y secundarias. Es un paro que hubo total, se disparó por una de las protecciones en el tablero, en uno de los dispositivos. Él estuvo fuera de servicio 2 horas, que fue el tiempo de reemplazo del dispositivo, o de ajuste. En este caso se reemplazó porque el falso contacto generó un cortocircuito entre ellos. Falso contacto entre el dispositivo y el tablero que generó un cortocircuito, con un tiempo promedio de falla de 116 horas y un nivel de riesgo. Okay, el tipo de mantenimiento, y nos vamos a la presentación, y nos vamos al árbol de decisiones, y empezamos a preguntar, ¿es evidente al operador la falla? Sin duda alguna, esta pregunta es importante porque si decimos que es si es evidente al operador es después que la falla ocurre. Es decir, la falla ocurre un paro total del sistema, podemos decir que es evidente al operador. Pero no existe un patrón que tú puedas determinar antes de que ocurra la falla funcional, que el patrón pueda detectarlo. Entonces, esto trae muchas veces confusión. Si el operador pudo detectarlo, el paro total, decimos, ¿es evidente al operador? Sí, por supuesto que es evidente. La segunda pregunta sería, ¿afecta la seguridad o el medio ambiente? Dice, no hay temas de seguridad o medio ambiente relacionados. ¿Afecta las operaciones? Sí, efectivamente, afecta las operaciones, porque el equipo se detiene y corro riesgo de una falla múltiple, tengo que llevar a mantenimiento a hacer la actividad, esta falla puede ocurrir un fin de semana. Una tarea de monitoreo de condición puede ayudar, y aquí viene el tema de los expertos. ¿Recuerdan? Por eso es que dedicamos el primer día, la primera clase, el sábado pasado, a hablar de tareas de condición. ¿Recuerdan el ruido ultrasónico? ¿Recuerdan la termografía infrarroja? Son dos técnicas predictivas efectivas para sistemas de electricidad de instrumentación. Entonces sí, sin duda alguna, un falso contacto, un punto caliente, puedo detectarlo a través de una tarea de monitoreo de condición. Entonces, la tarea, sé que si es sí, me quedo en ese cuadro y me voy efectivamente nuevamente al Excel. Digo, una tarea de PDM, recuerdan, Predictive Maintenance, PDM, mantenimiento predictivo, puede ser ejecutada al tablero. Entonces, ¿qué tipo de tarea voy a ejecutar al tablero? ¿Qué tipo de tarea de mantenimiento predictivo? En este caso, fíjense lo interesante, pudiesen ser más de una tarea. Entonces decimos que la primera tarea podría ir enfocada a una inspección por ruido
ultrasónico. Recuerdan el UE System, el Ultra Pro, el SDT. Y una segunda tarea puede ser enfocada a una inspección termográfica. ¿Okay? Son dos tareas de monitoreo de condición que puedo yo aplicar. Esta es la tarea recomendada. En la fase de revisión, recuerdan que hay una fase final, que es la fase que aparece aquí, que es la de implementar la aplicación del RCM. En esa fase de implementar la aplicación del RCM, yo tengo que revisar las tareas propuestas versus las tareas existentes. Porque si yo tengo una tarea, recuerdan, de limpiar el contacto y revisar el ajuste, es muy posible que esa tarea esté mucho después del tiempo promedio para falla. Imagínense que esa tarea tenga una frecuencia de ejecución de 200 horas. Nunca está llegando cuando ocurre la falla. Mientras que yo esta tarea tengo que ponerla, ejecutarla antes del tiempo promedio para falla, para poder yo, recuerdan la curva de falla potencial, falla funcional, etcétera. Esto, la idea es el intervalo PF, que yo pueda anteponerme a la falla funcional y poder generar una actividad preventiva de ajustes cuando se genere la condición. Puedo determinar eliminar la falla preventiva y dejarlo a monitoreo de condición, o conservar la falla de monitoreo preventiva, pero ajustando su frecuencia de ejecución. Entonces, estoy doble protegido. En ese caso tengo una gran mejora en el área de confiabilidad, pero estoy incrementando la mantenibilidad, porque estoy agregando tareas de predictivo que antes no existían. Pero esto en búsqueda de evitar, recuérdense que el mantenimiento predictivo no mejora la confiabilidad, sino disminuye los riesgos de emergencia y de costos reactivos. ¿Ok? Entonces es el tema que tengo que evaluar. En este caso el RCM está recomendando directamente monitoreo de condición, mantenimiento predictivo, por experiencia del equipo natural de trabajo. Hay dos técnicas y vamos a ver. El ejecutante va a ser el departamento de inspección, y la frecuencia con la cual la vamos a ejecutar es uno de los temas más interesantes que vamos a tocar. Les invito a tratarlo después de un breve break que nos tomemos. Les invito a tomarnos, ¿qué les parece? Un break, unos 15 minutos, ¿les parece? Que nos tomamos para tomarnos un café, ir al baño, etcétera, y regresamos en 15 minutos. Para mí, recuerden que tengo hora de Alabama, son las 8:56, 4 minutos para las 9